El 2 de diciembre de 1993, en un tejado rojizo de un barrio residencial de Medellín, Colombia, un grupo de policías de élite se abría paso entre las tejas para acercarse al cuerpo de un hombre gordo, con barba y descalzo. Le habían disparado varias veces en la cabeza, y con su muerte terminada, oficialmente, la persecución más costosa que un gobierno latinoamericano había emprendido jamás contra una sola persona. Ese hombre había sido, apenas años antes, la séptima persona más rica del mundo según la revista Forbes. Había controlado el 80% del tráfico mundial de cocaína. Había ganado $420 millones por semana en el pico de su poder. Había ordenado el asesinato de miles de personas, incluyendo policías, jueces, periodistas, candidatos presidenciales y ciudadanos comunes. Había llegado a ofrecerle al gobierno colombiano pagar la deuda externa completa del país, más de $10.000 millones en ese momento, a cambio de que no lo extraditaran a Estados Unidos. Había construido su propia cárcel de lujo. Había volado aviones comerciales llenos de civiles en pleno vuelo. Había paralizado ciudades enteras con bombas colocadas en el centro histórico. Y durante casi 2 décadas, Colombia entera vivió con la sensación de que este hombre, un narcotraficante nacido en una familia pobre de las montañas, tenía más poder que el propio Estado. Su nombre era Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y su historia es, quizá, el caso más extremo del siglo XX, de cómo un solo individuo puede llevar a un país entero al borde del colapso. Hoy vamos a recorrer exactamente cómo lo hizo. Cómo un niño pobre de las afueras de Medellín construyó, en menos de 20 años, un imperio criminal más grande que la economía de muchos países del mundo. Cómo llegó a creerse invencible. Y cómo, finalmente, un país entero, con la ayuda incómoda de sus propios rivales, logró derribarlo. Esta es la historia del hombre que le hizo la guerra a Colombia y casi la gana. Antes de entrar en esta historia, si te interesa el tipo de contenido que hacemos en el canal, historias reales sobre cómo se construyen y se destruyen los países, los líderes y las civilizaciones que definen el mundo actual, suscríbete y activa la campana. Cada semana publicamos un nuevo video como este. Para entender a Pablo Escobar, hay que empezar por algo que muchos no saben. No nació rico. No nació en una familia mafiosa. No creció rodeado de dinero, ni de contactos, ni de poder. Nació el 1 de diciembre de 1949, en Río Negro, un pueblo pequeño de las montañas de Antioquia, en el noroeste de Colombia. Su padre era un campesino que apenas sabía leer. Su madre, una maestra de escuela primaria. Cuando Pablo tenía 7 años, su familia se mudó a Envigado, un suburbio de Medellín, buscando una vida mejor. No la encontraron. Escobar creció rodeado de pobreza, viendo a su madre trabajar sin descanso para poder alimentar a sus hijos, y desde muy joven empezó a tomar decisiones que iban a definir el resto de su vida. A los 15 años, Escobar dejó los estudios porque su familia no podía costeárselos. Y en lugar de buscar un trabajo tradicional, empezó a hacer lo que muchos jóvenes pobres de Medellín hacían en esa época: robar. Al principio, cosas pequeñas. Vendía diplomas falsos, contrabandeaba equipos de sonido y, según cuentan los relatos de su juventud, robaba lápidas de los cementerios para revenderlas después de borrarles los nombres grabados. Pero rápidamente empezó a subir de nivel. Comenzó a robar autos. Y en 1974, a los 25 años, fue arrestado por primera vez. La policía lo dejó libre pocos días después, algo que se convertiría en una constante en su vida durante las siguientes 2 décadas. Y entonces, a mediados de los años 70, Escobar descubrió lo que iba a cambiar su destino para siempre: la cocaína. En esa época, la cocaína apenas empezaba a convertirse en un producto masivo en Estados Unidos. La demanda era enorme, los márgenes de ganancia eran obscenos, y Colombia, por su ubicación geográfica cercana a las plantaciones de coca de Perú y Bolivia, estaba en la posición perfecta para convertirse en el centro global de procesamiento y distribución. Escobar entendió esa oportunidad antes que casi cualquier otro criminal de su generación. Y en pocos años, junto con un grupo de socios que después serían conocidos como el Cártel de Medellín, montó un negocio que ninguna organización criminal había construido antes con esa escala. Un negocio en el que Escobar no solo compraba y vendía cocaína, lo controlaba todo: la compra de la coca en Perú y Bolivia, el transporte hacia Colombia, el procesamiento en laboratorios ocultos en la selva, el almacenamiento y el envío hacia Estados Unidos. Para inicios de los años 80, cuando Escobar tenía apenas 30 años, el Cartel de Medellín estaba enviando aproximadamente 15 toneladas de cocaína por día a Estados Unidos. 15 toneladas diarias. Y estaba ganando, según las estimaciones más citadas, $420 millones por semana. En algún momento, el problema del cartel no fue cómo hacer dinero, fue cómo esconderlo.
Y aquí está el detalle que casi nadie entiende sobre Pablo Escobar. Su fortuna era tan absurdamente grande que llegó un momento en que empezó a convertirse en un problema logístico. Según los relatos de su hermano Roberto, que fue el contador del cartel durante años, tenían que gastar aproximadamente $2.500 mensuales solo en bandas elásticas para agrupar los billetes. Escobar tenía cuartos enteros llenos de efectivo, cientos de millones de dólares apilados literalmente en las paredes. En un momento del pico del cartel, Escobar reportó que perdían alrededor del 10% de todo el dinero cada año. 10%, no por gastos, no por sobornos, no por robos, por ratones que se comían los billetes, por humedad que los pudría en los escondites, por dinero que se dañaba antes de que pudieran contarlo. Cuando el problema no es cómo generar dinero, sino qué hacer con todo el que tienes. Estás en un nivel de riqueza que muy pocos seres humanos en la historia han alcanzado. En 1987, la revista Forbes incluyó a Escobar por primera vez en su lista de los hombres más ricos del mundo. Estaría en esa lista durante 7 años consecutivos, alcanzando en su pico una fortuna estimada de $25.000 millones. Con ese dinero, Escobar construyó algo que nunca antes se había visto en Latinoamérica. Compró la Hacienda Nápoles, una finca de 3.000 hectáreas donde construyó su propio aeropuerto privado, una plaza de toros, un parque de esculturas y un zoológico personal con jirafas, elefantes y hasta hipopótamos importados directamente de África. Esos hipopótamos, décadas después de la muerte de Escobar, seguirían reproduciéndose en libertad en los ríos colombianos. Compró un avión Learjet, cuyo único propósito era transportar dinero. Compró aviones, barcos, propiedades de lujo en Miami, Nueva York, pero Escobar quería algo más que dinero. Quería poder. Y para eso, tomó una decisión que muchos de sus socios criminales consideraron inexplicable. Decidió entrar en la política. En 1982, Pablo Escobar fue elegido como congresista suplente por el Partido Liberal de Colombia, un narcotraficante con inmunidad parlamentaria, sentándose en las mismas oficinas donde se supone que debían crearse las leyes que lo perseguían. Y aquí es donde su historia se vuelve verdaderamente inquietante. Escobar cuidadosamente había construido, durante años, una imagen de Robin Hood paisa. En los barrios pobres de Medellín, había financiado la construcción de casas para familias sin techo, había pavimentado calles, había construido canchas de fútbol, había regalado dinero directamente. Para miles de familias empobrecidas de Medellín, Escobar no era un narcotraficante, era un benefactor, y esa lealtad, construida con dinero manchado de sangre, le daba algo que ningún cartel había tenido antes: protección social. Miles de personas en los barrios pobres estaban dispuestas a esconderlo, a mentirle a la policía por él, a arriesgar sus propias vidas por él. Pero su carrera política duró poco. En abril de 1984, el ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla, el único político que había expuesto públicamente que Escobar era un narcotraficante, fue asesinado a balazos en Bogotá por sicarios contratados por el cartel. Y en ese momento, Colombia entera entendió algo aterrador. Escobar ya no estaba jugando a ser político, estaba declarándole la guerra al Estado colombiano. Después del asesinato del ministro de Justicia, el gobierno colombiano tomó una decisión que Escobar consideró intolerable. Colombia empezó a extraditar narcotraficantes a Estados Unidos. Para Escobar, esa era la única cosa que verdaderamente le daba miedo. Sabía que en Colombia podía comprar jueces, sobornar policías y ganar tiempo indefinidamente. Pero en una cárcel estadounidense no había forma de escapar. Y su respuesta fue una sola: terror. Durante los siguientes años, Escobar libró una guerra abierta contra el Estado colombiano. No una guerra metafórica, una guerra literal, con bombas, con secuestros, con asesinatos coordinados a nivel nacional. En 1989, un sicario del cartel colocó una bomba en el vuelo 203 de Avianca, un avión comercial con 110 personas a bordo. El objetivo era asesinar al candidato presidencial César Gaviria Trujillo. Gaviria no subió al avión ese día, pero las 110 personas que sí subieron murieron todas cuando la bomba explotó en pleno vuelo. Ese mismo año, otra bomba destruyó el edificio del DAS, la agencia de inteligencia colombiana, en el centro de Bogotá. Murieron 63 personas. En los años más violentos del cartel, Escobar ofreció públicamente $2.000 por cada policía asesinado en Colombia. En un año, más de 400 policías colombianos fueron ejecutados solo en Medellín. Se estima que, en total, el cártel de Medellín es responsable de aproximadamente 4.000 muertes durante ese periodo. 4.000 personas.
asesinadas a lo largo de años, por orden directa o indirecta de un solo hombre. Y en el pico de esa violencia, Escobar hizo la oferta más audaz de su carrera. Le propuso al gobierno colombiano pagar personalmente la deuda externa completa del país, más de $10,000 millones en ese momento, a cambio de que no lo extraditaran a Estados Unidos. El gobierno la rechazó. Pero eventualmente, después de años de violencia insoportable, un acuerdo se alcanzó. En 1991, Escobar aceptó entregarse a la justicia colombiana. La condición era que sería juzgado en Colombia, no en Estados Unidos, y que él mismo podría elegir dónde cumplir su condena. Escobar eligió construirse una prisión. Se llamó La Catedral, y era una cárcel diseñada por él en su propio terreno cerca de Medellín, con jacuzzi, sala de juegos, cancha de fútbol, bar, telescopio y guardias personalmente seleccionados por él. Sus visitantes incluían a jugadores de fútbol famosos, modelos y periodistas. Durante 13 meses, Escobar cumplió su condena en la catedral mientras seguía dirigiendo el cartel desde adentro. Pero en julio de 1992, cuando el gobierno intentó trasladarlo a una cárcel real, Escobar simplemente se escapó. Y ahí comenzó la persecución más costosa de la historia latinoamericana. Para atraparlo, el gobierno colombiano formó una unidad especial llamada el Bloque de Búsqueda. Estados Unidos envió agentes de la DEA y de la CIA. Y, quizás lo más determinante, los propios enemigos de Escobar dentro del mundo del narcotráfico formaron un grupo paramilitar llamado Los Pepes, cuyo único objetivo era destruir todo lo que Escobar amaba. Los Pepes empezaron a asesinar sistemáticamente a los familiares, abogados, banqueros y contadores de Escobar, uno tras otro, semana tras semana. Y durante 16 meses, Escobar vio cómo su imperio se derrumbaba a su alrededor. Sus socios eran asesinados, sus propiedades eran destruidas, su familia era perseguida por todos los frentes, hasta que el 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años, la policía finalmente localizó su escondite en un barrio residencial de Medellín. Escobar intentó escapar por el tejado. Murió ahí, con varios disparos en la cabeza y el cuerpo, descalzo, con solo un guardaespaldas a su lado. El hombre más buscado del mundo, la séptima persona más rica del planeta, muerto sobre unas tejas rojas de un tejado cualquiera. Pablo Escobar dejó una herencia que Colombia todavía está intentando procesar más de 30 años después de su muerte. En términos concretos, dejó miles de familias destrozadas. Dejó una generación entera de colombianos que crecieron con miedo a las bombas y a los secuestros. Dejó instituciones democráticas debilitadas, cuerpos policiales corruptos y una imagen internacional del país que tomaría décadas repararse. Pero también dejó algo más incómodo. Dejó miles de personas en los barrios pobres de Medellín que hasta hoy lo recuerdan como un benefactor, que visitan su tumba con flores, que le agradecen las casas que les construyó, los estadios de fútbol que les regaló, los billetes que repartió durante años en las calles. Y esa doble memoria, la del monstruo y la del santo popular, es exactamente el tipo de contradicción que Escobar cultivó durante toda su vida. Su historia deja una pregunta que, incluso hoy, sigue siendo profundamente incómoda. ¿Cómo es posible que un solo hombre, nacido en la pobreza absoluta, sin conexiones políticas y sin educación formal, haya llegado a tener más poder que el propio Estado que se supone debía controlarlo? Los defensores del Estado colombiano dicen que Escobar es la consecuencia inevitable de un mercado global de cocaína descontrolado, alimentado por la demanda insaciable de Estados Unidos. Los críticos dicen que Escobar simplemente aprovechó las grietas estructurales de un país donde la pobreza, la desigualdad y la corrupción llevaban décadas creando el terreno perfecto para que alguien como él surgiera. Los dos probablemente tienen razón. Lo indiscutible es esto. Durante casi 2 décadas, un solo hombre, sin ejército formal, sin apoyo estatal, sin ninguna legitimidad internacional, logró desafiar a una nación entera y estuvo cerca, muy cerca, de ganarle. Y esa es la lección más incómoda que dejó su historia. En el sistema internacional actual, un solo individuo con suficiente dinero, suficiente violencia y suficiente audacia puede convertirse en una amenaza estratégica mayor que la de muchos estados nacionales. Escobar fue el primero. Pero, como los cárteles mexicanos, colombianos y ecuatorianos han demostrado en las décadas siguientes, no ha sido el último, y mientras siga existiendo la combinación exacta de demanda global de drogas, pobreza estructural y estados débiles, es solo cuestión de tiempo antes de que alguien más aparezca con las mismas ambiciones, con la diferencia quizá de que aprenderá de los errores que llevaron a Escobar a morir descalzo en un tejado. Si te interesó esta historia, en el canal seguimos explorando las trayectorias de los personajes que, para bien o para mal, han redefinido el poder en América Latina
y en el mundo. Cuéntanos en los comentarios qué otro personaje o momento histórico te gustaría que analicemos. Nos vemos en el siguiente.